Lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro. En tu porvenir. En tu porvenir. En nuestro deber. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Habla el Pueblo. Como siempre, un programa dedicado y preparado para ustedes. Vamos a empezar, como cada día, bien informados. Las noticias nos las trae Yanina. Yani, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? De inmediato vamos a conocer la relación de las principales noticias de hoy. La Defensoría del Pueblo señaló que la policía debe ser mejor dotada para combatir delitos graves como el sicariato, el secuestro y la extorsión, por lo que se mostró a favor de aprobar el mecanismo de geolocalización, es decir, la ubicación mediante el seguimiento a un teléfono móvil sin permiso del juez. La congresista Marisol Pérez Tello dio a conocer que este martes será interrogado nuevamente el detenido empresario Martín Belaúnde Locio, para lo que los miembros de la comisión acudirán al penal. Pese a que el presidente Ollanta Humala aseguró que el alza del sueldo mínimo está en evaluación, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, señaló que no se puede ser irresponsable en este tema y no se realizará el alza por buscar aplausos o quedar bien con algunos sectores. La empresaria brasileña Zaida Sisson, esposa del exministro aprista Rodolfo Beltrán, es investigada por temas de corrupción en Brasil. Se habría reunido en Palacio de Gobierno con el expresidente Alan García en varias oportunidades. Según la agenda presidencial, Sisson visitó Palacio en 7 oportunidades durante el gobierno aprista. El presidente Ollanta Humala dijo que se debería penalizar el transfugismo en el Congreso y remarcó que este hecho se ha producido en diversas bancadas, aunque queda claro que el grupo oficialista perdió 16 legisladores durante los últimos 4 años. Estas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yani. Antes de ir con el tema de la jornada, don Electo Ceballos tenía una noticia que quería agregar al panorama noticioso. Electo. Sí, por favor. Lo hemos estado hablando en varios programas y esto es un escándalo. Primero, una mala noticia para el Perú, la subasta del lote 192 fracasó. Parece que se va a quedar nuevamente Plus Petróleo, hay que hacerle seguimiento. Y la segunda, que es peor, sobre el gas de Camisea Melchorita. Shell devolvió al Estado 15 millones en regalías de gas. Esto es por los embarques del año 2014. Los anteriores que nos llevaron a la Corte de Washington y que ganamos son 60 millones de dólares. Esto confirma una vez más que son compañías bucaneras. Muy bien. Ok, muchas gracias por la información. Nos agrega 2 noticias puntuales, Electo Ceballos, a las noticias de hoy. Vamos a ver cuál es el tema de la jornada. Sin ninguna duda, un tema que va a hacer polémica en el panel. Adelante. Entre las cifras que se le criticaron al presidente de la República en su discurso de 28 de julio fue algunas que tenían que ver con los programas sociales. Hay algunos funcionarios del Estado que han dicho que los programas sociales son sin ninguna duda básicos para eliminar la pobreza en el país. Otros dicen que no son necesarios, que al contrario, estamos en medio de un asistencialismo. Vamos a ver qué nos dice nuestro panel esta noche. Estamos con Jonathan Palomino para iniciar esta jornada. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches y buenas noches al panel que me acompaña, es un honor otra vez. Bueno, yo quiero empezar diciendo algo muy claro y voy a diferenciar 2 momentos en esta primera intervención. En primer lugar, quiero decir que de la manera como se está llevando los programas sociales en este gobierno, no me queda claro si en realidad se está siguiendo el objetivo que se debe seguir con
los programas sociales. Y a eso me voy a abocar en esta primera etapa. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Por lo siguiente. Y para empezar, recurro a los conceptos. En primer lugar, creo yo que el Estado, bien como decía el padre de la Constitución estadounidense, James Madison, debe tener un gobierno eficaz. Y un gobierno eficaz implica dos cosas concretas y bien básicas. La primera es que el gobierno eficaz debe ser fiel al objetivo para el cual se creó el Estado, que es precisamente el bienestar de la gente, de los ciudadanos en general. Y en segundo término es que este gobierno eficaz además debe saber cómo conseguir ese objetivo. Muy bien. Y en ese marco, precisamente es que se enmarcan los programas sociales. Y dejo la pregunta ahí. ¿Este gobierno está llevando a cabo bien estos programas sociales en el marco de un gobierno eficaz? Muy bien, Jonathan, gracias por este primer minuto. Como ustedes ya saben, amigos, la temática del programa es tener un minuto para los panelistas, excepto que haya debate, por supuesto, para que usted también tenga participación a través de las redes en este primer bloque. Está con nosotros también Juan Rabasa, un abogado connotado y un analista político también. Juan, bienvenido. ¿Qué piensas sobre este tema? Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la existencia de los programas sociales, es una necesidad. Luego de la implantación de las reformas de primera generación en los años 90, donde se liberaliza de alguna manera la economía y también se privatiza una serie de empresas del Estado, surgen los programas sociales de manera masiva, con objetivos precisos para poder, de alguna manera, disminuir las consecuencias sociales de esta apertura. Entonces, la existencia de los programas sociales, en este caso en el Perú, es necesaria. Toda la región los ha implementado, ¿no? Otro tema es si estos se vienen diseñando bien o se vienen gestionando bien, si hay problemas de focalización, si hay problemas de repente de filtraciones, si hay problemas de subcobertura o de yuxtaposición de programas sociales. Muy bien. Ese es otro tema. Un punto de vista interesante. Don Electo Ceballos nos acompaña en este primer bloque. Gracias. Acá el problema de estos programas sociales es un problema. Es la evaluación a dónde llega, a dónde quiere y a dónde apunta el Estado. Cuando sabemos, y no ha sido desmentido, que por cada millón invertido, cada millón de soles, a los beneficiados le llega 200.000 soles y los otros 800.000 soles son sueldos, oficinas, teléfonos, camionetas, entonces ¿de qué programa social estamos hablando? Muy bien. El ministro de Economía, Alonso Segura, ha señalado claramente que, y ha dado inclusive cifras, solamente el 13% de la disminución de la pobreza que ellos anotan como un éxito en este gobierno no se deben a los programas sociales. O sea, el 87% de la disminución de la pobreza, según el ministro de Economía, se deben a los programas sociales. ¿Funciona o no funciona? ¿O son asistencialismo? No, sí, yo estoy más hacia el lado de pensar que sería asistencialismo y no tanto que el 87% sea gracias a los programas sociales. Y por una cosa bien básica, también partiendo de otros conceptos adicionales, complementando la primera intervención. Y es que, en efecto, dentro de ese gobierno eficaz del que comentaba, querramos o no, nos guste o no, este gobierno eficaz tiene relación directa con algo que se llama crecimiento económico. Y el crecimiento económico también tiene una relación directa a su vez con algo que se llama equidad. A mucha gente no le gusta que el crecimiento económico pueda compararse o alinearse con la equidad, pero hay que saber y hay que tener en cuenta que el crecimiento económico además encuentra un fundamento moral que es el de buscar y aumentar la calidad y la mejora de vida de todos los peruanos. Eso es en esencia básicamente lo que busca el crecimiento económico. Y las políticas sociales deberían estar abocadas a precisamente ayudar al crecimiento económico, que es lo que debería ser parte de esta tarea de un gobierno eficaz. Si el ministro de Economía dice que el 87% básicamente ha sido gracias a los programas sociales, yo no creo que sea así del todo cierto, porque, digamos, yo creo que desde digamos, para la mejora de un crecimiento económico hay un elemento sumamente importante que es agregar el valor al capital humano. Estos programas sociales han agregado o buscan agregar el valor al capital humano.
No lo creo, porque agregar valor al capital humano implica dar oportunidades a quienes están digamos, a quienes tienen la potencia para hacerlo, ¿no? Nos queda claro esta participación. Por lo que escuché, Juan Rabasa tiene una idea adversa, porque tú crees que los programas sociales sí son necesarios. ¿Estás más o menos de acuerdo con el ministro de Economía? Bueno, los programas sociales, en definición, son necesarios en un tipo de economía como la nuestra, ¿no? Con problemas de vulnerabilidades sociales importantes, ¿no? Como decía, los temas de gestión y diseño son otra cosa. Ahora, en cuanto a la disminución de la pobreza de la que hablaba Jonathan y el ministro también, yo creo que esto definitivamente tiene que tener un impacto. Pero aquí en la posición de Jonathan con respecto a esto es buscar que sean un poco más relacionados con los talentos y las capacidades de la gente, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de programas, ¿no? Los programas asistenciales, como el Jaliwarma y otros, y hay programas que a veces la gente desconoce, pero programas que se orientan a las capacidades, ¿no? Como por ejemplo el programa Beca 18 o el programa Jóvenes a la Obra, ¿no? que digamos, fortalece las capacidades técnicas de los jóvenes de 18 a 25 o 29 años. Entonces hay diferentes tipos de programas sociales. El tema es cómo estamos empleando el dinero. De repente a estos programas sociales que fortalecen las capacidades y los talentos y por ende aumentan la productividad, no le estamos poniendo el recurso necesario, el presupuesto necesario. Eso sí es un tema que tenemos que conversar, ¿no? Yo la verdad que veo que estos programas sociales, y eso lo dicen todos los economistas, son paliativos, son ingreso por momento y salgo. ¿Cuál es la mejor ayuda para la población menos favorecida? Es darle trabajo, crearles un trabajo, no que estiren la mano y que me den mi pancito y mi cafecito y mi lechecita. Este gobierno ha impedido inversiones en estos 4 años por 67 mil millones de dólares, mineros, pesqueros, petroleros, carreteros, lo que usted quiera, 67 mil millones. Y tenemos 20 y tantos mil millones de soles en impuestos, obras por impuestos, que están paralizados. ¿Eso es justo? Cada programa social, vuelvo a repetir, 200.000 llegan al pueblo, 800.000 se va en burocracia. Que digan cantidades, que se gastó más, no llegan. Lo estamos viendo en Jaliwarma. Sí, la ministra ha señalado como cifra más o menos 3.800 millones de nuevos soles. Qué bonita cifra. En cinco programas sociales, ¿no? Es una inversión bastante grande. Quítale el 80% que se ve en burocracia, esa es la ayuda social. Sí. 80%. Un poco en la línea de lo que dice don Electo, el gasto público debería redituar un beneficio mayor a lo que se gasta, si no estamos perdidos, en primer lugar. En segundo lugar, creo yo además que, un poco en la línea también de lo que decía don Electo, a mayor posibilidad de que las personas, de que la ciudadanía incremente sus capacidades, entonces estamos generando mayor oportunidad. Sí. Y los programas sociales deben tener, como bien dice además Juan, en efecto, hay diversos tipos de programas sociales, de acuerdo, pero estos programas sociales deben estar enfocados, en primer lugar, a una meta específica, con un programa determinado, con un presupuesto que se aplique en etapas definidas y determinadas, con una fiscalización independiente y posterior y permanente además, pero el presidente sale y dice en su discurso y habla de cifras, pero por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, Jaliwarma, habló de las cifras en el mensaje presidencial, pero no mencionó de las intoxicaciones que se presentaron en algún momento, o ¿Cuántos alimentos han dejado de distribuir? Exacto, a eso me iba a referir. Juan, por favor. Sí, bueno, en cuanto a esto, definitivamente, ¿no? Tenemos que priorizar que los programas sociales inviertan, porque se puede hablar de gasto e inversión, en el desarrollo de capacidades,
en programas productivos, porque la idea no es que la gente tenga, digamos, un programa social como algo permanente en su vida, sino que lo ayude a salir de la problemática en la que vive. Entonces, no tenemos vocación de permanencia con esto. Entonces, deberíamos orientarnos a invertir mayor presupuesto o producir mayor gasto social en los programas productivos de fortalecimiento de capacidades y, por supuesto, los estudios de impacto, las evaluaciones son absolutamente necesarias para ver realmente si tienen el impacto y cubren los objetivos que uno se traza desde el principio. Yo quisiera hacer una pregunta, Juan, aprovechando un poco el punto de vista que usted maneja. Los programas que se están desarrollando, digamos los más emblemáticos que menciona este gobierno, tipo Cunamás, Caliwarma, Juntos, Pensión 65, Beca 18, ¿cómo ve el manejo en general de estos programas sociales en el Perú? ¿Están llegando al funcionamiento al cual mencionaba como necesidad? Bueno, hay programas cuya eficacia está siendo comentada por muchos líderes de opinión, como el tema del programa Beca 18, que da oportunidad a jóvenes para estudiar, y creo que eso es magnífico. De repente el presupuesto es muy pequeño y está llegando, podría llegar a mayor número de jóvenes. Los programas asistenciales, digamos, deberían tener esa vocación de sacar a la gente de esa situación. Entonces, ahí sí tenemos problemas muy fuertes de filtraciones, o sea, gente que esto llega a gente que no es pobre, o hay problemas también de subcobertura, o sea que habría necesidad de beneficiar a más. Hay una serie de problemas de gestión en esto, y eso es conocido de todos. Pero, como digo, tenemos que ir a una transformación de los programas sociales y poner mayor inversión en los programas productivos y desarrollo de capacidades. Juan, te doy toda la razón, pero ya hay tablas, hay fórmulas. Yo estudié la maestría con Pilar Nores, que le acaban de dar hace poco, no hace poco, $6 millones para que siga desarrollando. Se lo ha dado Bill Gates. O sea, no es cuestión. Y hay tablas, nos los enseñó cuando estábamos en la maestría. Tablas de evaluación, a dónde apuntan, quién los evalúa, programas con tablas del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo. O sea, no estamos inventando la pólvora. Ahora, hay fórmulas. La ministra y el presidente han señalado que acá tenemos programas sociales que tienen ISO, ¿eh? No lo sé. Que es una evaluación internacional. Ojalá, porque decirlo, yo te compro un certificado, si no, nos vamos acá y te lo hacen. Pero lo real es, un buen camino para salir de la pobreza, todo el mundo lo sabe, educación técnica, necesitamos técnicos, pero que no nos vengan con cifras que marean. El Perú necesita ayuda, la población más necesita, sí, pero momentáneamente. Y la educación es la salida. Y tablas hay. Pregúntenle a la señora Pilar Nores, yo no soy aprista, coincidí en la maestría de gobernabilidad y nos dio una clase, no una, varias clases. Yo le pregunto a Jonathan por algo que dijo la propia ministra del sector, la ministra del MIDIS. Ella dice que los programas sociales no son asistenciales. O sea, no hay programas sociales asistenciales, dice ella, sino de desarrollo de capacidades y de generación de oportunidades económicas. Existe una articulación de los servicios que brindan estos planes para una atención integral y todo como parte de la estrategia para crecer. Eso es lo que dice la ministra. Bueno, ojalá que sea así realmente. Yo sí rescato y estoy de acuerdo con Juan, por ejemplo, que Beca 18 es una de las mejores cosas que puede tener este gobierno. Excelente. Y esto debería ser una política de Estado y no de este gobierno solamente. Sin embargo, yo no creo que sea una verdad absoluta que no exista un programa social no asistencialista. Eso yo creo que es engañoso, así como algunas cifras que el presidente ha dado lamentablemente en su discurso del 28 de julio. Creo yo más bien que en efecto estos programas sociales, todos, deben tener, como bien dijo don Electo y hemos estado diciendo ya hace un momento, un objetivo claro y definido, y a ese apuntar. Pero lamentablemente eso no es lo que vemos, o al menos eso no lo sabemos como ciudadanía, eso no lo sabemos como población, porque lo único que el gobierno nos da a través de declaraciones del Ejecutivo es cifras, Jonathan, nada más. Discúlpame que te interrumpa. ¿Qué percibe el pueblo, el necesitado? Lo hemos visto en el friaje. ¿Han llegado los paquetes? No llegaron. Estamos a puertas de un niño
Señores, acabo de estar en una reunión con un almirante que ha sido jefe de INMARPE. Me dice, la onda, el agua caliente está y va a llegar otra, está llegando en el satélite que tiene Estados Unidos. No, el satélite, miles de satélites, están marcando el paso. Estamos llegando tarde y el asistencialismo que vamos a necesitar, si nos golpea como el 97, va a ser más de 3.000 millones que golpeó a la PEA. Sí, ¡Ojo! En el 97 fue mucho más. Juan, 97, estoy claro. hablando del 97. 97 para 98 nos golpeó muchísimo el fenómeno del Niño, que dicho sea de paso, ya lo tenemos encima. Ya lo tenemos. Ya estamos con el fenómeno Pero ahí del están Niño, las partidas. encima. ¿Se están gastando? ¿Qué piensa de las declaraciones de la ministra Bustamante, en el sentido de que tenemos no programas sociales asistencialistas, sino de desarrollo de capacidades? No, bueno, está claro que hay programas sociales asistenciales, ¿no? Jaliwarma es uno de ellos, el vaso de leche es otro, y varios que son programas asistenciales. Eso no quiere decir que sean asistencialismo, porque el asistencialismo es más bien el uso político y el manejo político de la población beneficiada. Eso es un tema. Los programas asistenciales sí existen, está clarísimo, ¿no? Los programas de desarrollo de capacidades también existen, pero no podemos decir que no existen programas asistenciales, porque sí lo existen. Debe ¿no? ser Sí un error claro. de término de la ministra. Claro, sí. Debe haberse querido referir a los asistencialismos que Exacto, nos referimos en el sí, tema yo creo que central. es eso. Yo creo que es eso. ¿Y nuestros programas son asistencialistas? Hay programas asistenciales, ¿no? Pero los tenemos como programas asistencialistas, es decir, con el beneficio político. al cual Eso está lo vamos bien. a saber ahora en el 2016. Pero ya tenemos programas hace varios años. Eso vamos a saber si estos programas se van a usar políticamente o no. Por el momento, yo me inclino a pensar que el manejo es técnico, ¿no? Pero vamos a saber en unos meses si esto se produce. Si esto se produce sería gravísimo. Bueno, si el manejo es técnico estaríamos bien, ¿no? No, pero Juan, discúlpame. Ayer ha habido una entrevista en Perú 21 al señor Cheput. Y dice, Humala está jugando al gran elector, con su 15% de aprobación. ¿Cuál es el 15%? Estos programas asistenciales, este programa. Y él le va a dar el apoyo al que lo va a resguardar en su salida. El gran elector, como dice Cheput, es el señor Humala, o no lo ven y no lo escuchan lo que está declarando. Sí, pues, ¿qué piensa Jonathan? De acuerdo con Electo, y además para complementar un poco lo que dijo Juan, en efecto, ya corremos un gran riesgo desde ahora que estos programas sociales en época electoral se usen precisamente para ganar votos. Bueno, ese es un riesgo que lo mencionaba Sí. Juan, pero Juan Sí. ha destacado algo que me parece importante y deberíamos tenerlo en la mesa, que son programas que se están manejando de manera técnica. Si se están manejando de manera técnica, deberíamos ir por un buen camino, ¿no? Una cosa es que se estén manejando de manera técnica, pero en el manejo técnico también hay errores. Porque si tú tienes un manejo técnico que no está bien programado, que no está bien diseñado como un proyecto, entonces estamos mal. Simplemente estamos enfocándonos en puro numerito y no tenemos un objetivo claro, no tenemos una meta clara, no tenemos una línea de tiempo claro y además números en esas metas y objetivos también, que eso Yo lo es lo que no mencionaba tenemos claro. por una razón, Jonathan, perdóname que te Sí. corte para que el público lo tenga claro y vayamos al grano en el tema. Yo lo mencionaba por una sencilla razón. Yo le preguntaba al doctor Juan Rabasi y le decía, ¿tenemos programas asistencialistas? Y él me respondía, yo no creo, vamos a saberlo en el 2016. Por lo pronto, tenemos programas con un manejo técnico. Pueden haber errores, como en muchas partes del mundo que tienen programas sociales. Pero una cosa son errores y otra cosa es asistencialismo, que tú sí creías que estábamos con programas asistencialistas, ¿no es cierto? Sí, o sea, para hacer la diferencia, ¿estoy de acuerdo con que hay programas asistencialistas? Sí, porque en el marco de los programas sociales hay los de capacidades y también los asistencialistas. El tema es si es que estos programas sociales han caído en el asistencialismo. Y yo creo que algunos sí han caído en el asistencialismo, ¿no? Por ejemplo, aquellos que solamente dan por dar y no precisamente hacen que de alguna u otra manera haya un esfuerzo por parte del ciudadano, porque yo no creo que el Estado deba ser el papá. El Estado no tiene que ser el papá de la gente. El Estado lo que tiene que hacer es darle la mayor cantidad de información posible a la gente, informarle a la gente todo lo que sea posible y exigirle además a las empresas que informen todo lo objetivamente posible a la gente para que esta gente pueda decidir. O sea, lo que el Estado tiene que hacer es formar ciudadanos responsables, formar ciudadanos diligentes. Esa es la función de un Estado responsable.
Ahora, no se pueden cortar programas sociales pensando en que pueden ser asistencialistas, ¿no? O sea, no por estar a puertas de elecciones podemos decir no programas sociales. No, eso no se puede hacer. Hay población muy vulnerable en nuestro país, es muy delicado cortar un programa social. Lo que sí se puede es rediseñar la política en general y darle un mayor peso en el presupuesto a los programas que fortalezcan capacidades, talento humano y incrementen la productividad. Eso es lo que tenemos que ir a eso. Los programas asistenciales van a seguir existiendo, hay que cuidar de que no se utilicen políticamente porque hay 5 millones de personas que reciben programas sociales, como lo ha dicho la ministra. Entonces, estamos hablando tal vez de un 17 o 18% de la población. Entonces, como decía Electo, esto puede constituirse en un gran elector. Entonces, el cuidado que debemos tener la sociedad civil, la prensa, ¿no?, los líderes de opinión es o sea, que no se transformen en un instrumento político, de campaña política, por eso estaríamos gravísimos. Eso sí sería grave. Juan, yo lo que difiero de ti, y lo digo claramente, no esperemos al 2016 para saber si se ha hecho campaña con estos programas. La realidad es esto. Anemia, ¿ha crecido o no ha crecido? Sin embargo, el ministro dice que se ha gastado mucho más en salud. La anemia ha crecido porque no se ha distribuido las chispitas, una cosa que vale 0,30 centavos de sol. Por eso ha crecido la anemia. Han gastado en otras cosas. Y otra cosa, las vacunas para los jóvenes, los niños recién nacidos, tampoco llegaron. Vean ustedes en la selva lo que está pasando. Muy bien, interesante sin ninguna duda el tema. El público tendrá que sacar conclusiones sobre si los programas sociales se manejan de manera técnica o son asistencialistas en busca de réditos políticos electorales. Se terminó este bloque. Quiero agradecer a Electo Ceballos y a Juan Rabasa que nos hayan acompañado en este interesante bloque del debate. Vamos a regresar inmediatamente después del corte con más aquí en Habla el Pueblo. Ya venimos.